¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos a este podcast número 85, donde voy a hablarles de algo bastante interesante. Existe la creencia sobre diversos planos existenciales distintos al nuestro. Uno de ellos es el plano astral, al cual en ocasiones se dice que podemos acceder a través de meditación o simplemente al dormir. En este podcast no voy a entrar en detalles sobre las características de los mismos. Sin embargo, les narraré dos testimonios relacionados al tema. Pero, si este episodio tiene buena aceptación, les prometo hacerles un mini documental hablándoles más a fondo de todo esto que de verdad vale mucho la pena revisar. Al ser un tema delicado, les recuerdo que en este programa no pretendemos sembrar creencias, simplemente contamos las experiencias, dado que no somos poseedores de la verdad. Así que usted, que nos escucha detrás de la pantalla, podrá así sacar sus propias conclusiones. Este primer testimonio nos lo ha enviado Susana Carrera, y en su relato ella nos cuenta que ya hace algunos años, cuando era soltera y vivía en la ciudad de Guadalajara, ella vivía en una casa muy grande. Tendría unos 40 metros de largo y unos 9 metros de ancho. Del lado izquierdo de aquella construcción había un pasillo que abarcaba a lo largo fácil como unos 15 metros, a través del cual estaban las puertas de algunas habitaciones que quedaban situadas del lado derecho de la construcción. Para alumbrar este pasillo había solamente un foco, así que, como se imaginarán, pasar a través de este era algo bastante tétrico y podría poner nervioso incluso al más valiente, dado que ese foco finalmente proporcionaba muy poca iluminación. Susana dormía en ese tiempo en una de las habitaciones que quedaban en ese pasillo, y la ventana que daba hacia el pasillo tenía su cortina, que era blanca y de una tela transparentosa que dejaba entrar un poco de luz. Aquella noche que Susana ya se iba a ir a dormir, Susana ya había apagado el foco y estaba por acostarse en la cama, cuando al mirar hacia la ventana, vio como una sombra de un brazo de alguien que quizá había pasado por el pasillo, se proyectó sobre la ventana. Como se esperarán, ver aquello le llenó de terror, de angustia y de desesperación, porque en ese momento en la casa solo estaban Susana y su madre, quien acudió de inmediato a ver qué estaba pasando, y al entrar en la habitación y al escuchar lo que Susana acababa de ver, le preocupó bastante. Minutos más tarde, que había más calma y con linternas en mano, ambas mujeres salieron a investigar en toda la casa en busca de alguien que se hubiera metido o lo que fuera que haya sido aquello. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Cabe mencionar a este punto que Susana posee una cierta sensibilidad especial que le permite en ocasiones soñar con acontecimientos que posteriormente ocurren, como por ejemplo, ella aún estaba viviendo en Guadalajara y se soñaba en un lugar rodeado de naturaleza. Y en dicho lugar había un geyser espectacular y muy grande, y lo soñó incluso en varias ocasiones. Para esto, al paso de los años, que cambia de residencia y se va a vivir a Baja California, justo en Ensenada, en alguna ocasión sale con su familia de paseo. Alguien cercano los lleva cerca del mar y vaya sorpresa que se lleva de encontrarse con el geyser que había soñado. Aquel día estaban visitando el conocido sitio turístico de la Bufadora, y era exactamente idéntico ese lugar al que Susana había soñado tantas veces en el pasado. ¿Coincidencia? Quizá, pero voy a compartirles otro dato más. Un hermano de ella, lamentablemente, se encontraba muy enfermo. Esto ya años después del incidente de la sombra en la ventana. Susana hacía tiempo no sabía mucho de su hermano, pues había cierta distancia dado que cada quien ya tenía su vida de familia. Una noche, Susana tuvo una ligera discusión con su marido y decide irse a dormir a uno de los sillones en la sala. Se acomodó y cuando estaba a punto de quedarse dormida, escucha una voz que le habla y le dice: «¡Ya vámonos!». Y no solo fue la voz, sino que hubo un jaloneo que casi tira a Susana del sillón. Ella se levanta para ver quién había sido. Pensó incluso que era su marido molesto, pero no había nadie en la habitación con ella.
Al día siguiente recibe a través de una llamada un mensaje donde se le comunica que su hermano había muerto, y justo a la hora del incidente del sillón. Hasta aquí podrán notar que hay varios incidentes que hacen notar esta sensibilidad especial, y a partir de esta muerte de su hermano, Susana comienza a tener muchos sueños con él, o quizá podríamos llamarlos como desdoblamientos o viajes astrales. Pues es de recordar que no todas las experiencias de este tipo son conscientes, o se recuerda el proceso en orden secuencial, desde el punto inicial del desprendimiento hasta el regreso nuevamente al cuerpo. Susana solo recuerda los momentos en que está platicando con su hermano fallecido, y algunos detalles son muy vívidos. Se siente demasiado real lo que está experimentando en esos momentos y lo que ella percibe a su alrededor. Sin embargo, Susana platica que cuando su hermano la visita dentro de ese plano astral, muchas veces acostumbran caminar dentro de la misma casa, donde se pueden apreciar todos los detalles del lugar. Salen también a los alrededores, o visitan lugares mucho más lejanos. También su hermano le ha llegado a contar que no existe la vida o la muerte, que todo eso ha sido una creencia errónea que hemos construido a través del tiempo, sino que eso que nosotros conocemos como la muerte son solo transiciones a dimensiones distintas a esta, a la que pertenecen las personas, como usted que nos escucha o como yo. Incluso le comenta que los fantasmas no existen, pues son solamente las dimensiones existenciales diversas que en ocasiones se cruzan o chocan. Y en esa ocasión, para convencerle, Susana escucha a su hermano que le dice: «Es más, ven, mira, te voy a mostrar. Hay algo que te pasó hace mucho y quiero que lo comprendas mejor». Y así, de pronto, estaban ambos parados en el patio de aquella casa de Guadalajara, la misma donde Susana vivía en su juventud. Estaban parados Susana y su hermano justo en ese pasillo tétrico que tenía poca iluminación, y Susana escucha de su hermano que le dice: «Mira ahí, detrás de esa ventana. En ese cuarto oscuro estás tú cuando eras joven». Y Susana caminó lentamente hacia la ventana y se asomó, y por un espacio entre las cortinas logró verse a ella misma siendo joven, justo en aquella escena donde se preparaba para acostarse a dormir, en aquel cuarto oscuro que recibía la tenue luz del pasillo. Aquello era fascinante, pero Susana escuchó la voz nuevamente de su hermano que le dice que tuviera cuidado de que su versión joven no le fuera a ver. Entonces Susana lo que hace es que se recorre, se hace a un lado con un movimiento lateral, ante el cual lo último que sale del encuadre de la ventana terminaría siendo su brazo, el cual deja ver una sombra proyectada sobre aquella ventana, y que terminó siendo el evento que al inicio del relato provocó que Susana gritara y entrara en shock. La sombra que Susana había visto era ella misma de una versión futura, que la había visitado a través de una especie de viaje astral, un desdoblamiento, una cosa totalmente increíble. De verdad que cuando me compartió este relato quedé muy impactado. Agradezco a Susana Carrera por confiar y por habernos compartido su experiencia de vida aquí en el podcast. Antes de ir con la siguiente historia, ustedes que me escuchan, si conocen de este tema o cómo funcionan estos viajes astrales, pueden dejarlo en los comentarios. Y si alguien tiene una experiencia relacionada al tema, me encantaría que me la manden, porque quiero hacer una segunda parte de este magnífico tema. Retomando, voy a compartirles una historia ahora que me ocurrió a mí. Ya antes he compartido algunas experiencias mías paranormales, pero esta es la primera vez que la cuento así abiertamente. Debo decir antes que no estoy seguro de que haya sido una experiencia astral. A mí me gusta pensar que así fue porque la manera en la que la viví fue increíble, y nunca más he vuelto a experimentar algo similar. Pues ocurre que hace algunos años, 5 para ser más preciso, y debo mencionar que desde hace muchos años, a mí me ha interesado mucho el tema del misticismo, mismo que me llevó a aceptar una invitación a un grupo de autoconocimiento, en el cual se brindaban conferencias en las que tocaban temas acerca de espiritualidad, nuestro propósito de vida, meditación,
y entre todo aquello también había meditaciones que tenían como finalidad el lograr experimentar viajes astrales. Yo me sentía fascinado con todo lo que estaba aprendiendo y sí, efectivamente aplicaba esas técnicas que se me enseñaban. Noche tras noche seguía los pasos detallados, los cuales, posteriormente, si, como les mencioné, este video tiene buena aceptación, se los puedo compartir. Y bien, al principio no ocurría nada. Yo suelo soñar muy poco, así que no sentía mucho avance. Pero al pasar de un par de meses, ocurría algo muy extraño. Yo no recordaba mis sueños, pero en las madrugadas me despertaba muy agitado y con el corazón latiendo muy fuerte. Pensaba yo que me daría un infarto, y pese a que en momentos dudé de continuar, seguía haciéndolo, porque aquello era señal de que había un avance. Y fue así que una noche me desperté, y ante la oscuridad de la habitación a la cual entraba una luz muy débil por la ventana que provenía de la calle, yo estaba experimentando una parálisis del sueño. Ante esto, lo primero que hice fue mantener la calma y hacer un ejercicio mental que se me había instruido. Al hacerlo, quedé inconsciente por pocos segundos, no supe de mí, pero finalmente desperté, y cuando desperté, ya no estaba yo acostado en mi cama, estaba yo fuera de esta, flotando sobre el techo y mirando hacia abajo. Lo increíble es que podía verme a mí mismo durmiendo. Podía ver mi habitación con todo detalle. Lo extraño es que junto a mi cama había una persona parada, toda vestida de blanco. Su imagen emitía una especie de brillo que no generaba ningún tipo de iluminación en el entorno de la habitación, pero sí era muy brillante. Yo lo relacionaría como una especie de holograma. Cuando miro a esta persona, y a la vez esta me mira, comencé a ascender lentamente, de una manera que salí del edificio de departamentos en el que vivía en ese tiempo. Vi la azotea claramente del lugar. Allí estaban incluso los tanques estacionarios de gas, los árboles de alrededor, la ciudad y las casas aledañas. Todo era realmente muy real. Y continué ascendiendo más y más, hasta que pude ver la ciudad completa, las pequeñas luces, todo el movimiento. Ahora ya estaba rozando con las nubes, y no paré. Seguía ascendiendo hasta que salí del planeta. Explico que yo no me veía a mí mismo. Yo estaba desprendido del cuerpo, pero no podía ver mis manos o mis pies. Y así me fui alejando de la Tierra y me fui acercando al Sol, del cual después también me alejé hasta verlo pequeñito, muy chiquito. Ahora veía el sistema solar desde lejos, y aquí la velocidad comenzó a acelerarse mucho. Tan rápido que comencé a ver la galaxia entera, y a su lado más galaxias, y todo seguía acelerándose a un punto en el que todas las galaxias y las estrellas se veían muy chiquitas. Yo me estaba alejando de todo, y todo pasaba súper rápido junto de mí. Todo llegó a tal velocidad que comencé a percibir todo como si yo viajara a través de un túnel muy brillante, en el cual, después de unos segundos, dejé de percibir. Ahora, todo mi alrededor era blanco. No había bordes, ni formas, ni ruido, ni nada que pudiera sentir. No había miedo, ni dolor. Absolutamente nada había ahí. Era como una sensación de estar suspendido en el tiempo, en un vacío absoluto. Después de varios segundos así, todo aquel entorno que era blanco se comenzó a percibir como pequeñas esferas cristalinas que poseían muchos colores, y las cuales podía percibir todas a la vez, en todos sus ángulos. Aquello era fascinante de verdad. Era como si todo ese espacio estuviera repleto de esas esferas que flotaban, abarcándolo y llenándolo todo. Después de eso llegó un momento en que pareciera que todas las esferas cayeron, como si algo hubiese aplicado una fuerza de gravedad. Imaginen el efecto visual cuando sostienes una pelota de tenis y la sueltas al piso sin ejercer fuerza de impulso, solamente con su propio peso. Así, todas aquellas esferas a la vez cayeron, y en ese momento sentí un jaloneo extraño que me sacó de ese lugar, y así fue que finalmente desperté. Estaba en mi cama, bañado de sudor, y mi corazón parecía que saldría de mi pecho. Me ardía un poco la cabeza de una manera bastante rara, cosa que se me pasó después de un par de minutos.
No me sentía asustado, eso es algo importante. No sentía yo nervios, no sentía yo miedo, no había nada. Realmente me sentía normal, al contrario, me sentía sorprendido y emocionado de que había logrado algo con las prácticas que estaba ejerciendo. Yo seguía haciendo estas prácticas para salir en astral, sin embargo no lo logré más, solamente experimenté un par de sueños lúcidos bastante increíbles también que después les contaré. Y al paso de unos meses, por razones de causa mayor, me vi en la necesidad de ya no participar en dichas conferencias en las que estaba aprendiendo todo esto. Y con el paso del tiempo me fui alejando de todo esto que de verdad me resultaba fascinante. Igual planeo en un futuro próximo retomar todo esto, pero hasta hoy esta es la única experiencia que puedo platicarles relativa a un desdoblamiento o viaje astral. Y como dije al inicio, desconozco si esto de verdad haya sido un desdoblamiento o un viaje astral. Por eso, si hay alguien que sea experto en estos temas, gusta comentar algo al respecto de estos dos testimonios, de verdad se lo agradecería bastante. De verdad que este tema siempre genera esa especie de controversia, y sé también que hay explicaciones científicas para todo esto, lo cual, en una segunda parte, si ustedes así lo piden, créanme que les voy a compartir muchos detalles, tanto de la parte mística como la parte científica. Si alguien de la audiencia tiene un testimonio que compartir respectivo a este tema, los invito a que me contacten. Igual podemos hacer una videollamada para recuperar su testimonio, así en el próximo episodio ustedes pueden salir aquí hablando y compartiéndonos su experiencia con los viajes astrales. Y pues bueno, por hoy hasta aquí vamos a dejar el tema. Ha sido muy ameno el episodio de hoy. Tienen en pantalla las redes sociales. Los invito a que se unan a la comunidad de Relatos del Gato en Facebook. Y muy importante, regálenme un like si les ha gustado, para que así YouTube nos haga llegar a más gente. Pásense una bonita noche. Espero que hoy la curiosidad los haya llevado a otro plano existencial.